Hola, ¿cómo están? Vamos entonces hoy a abordar dos conceptos, que son oxidación y reducción. La reacción con oxígeno para obtener otras sustancias que lo contenían era oxidación, digamos los óxidos básicos, los óxidos ácidos. Aquí tenemos el calcio más el oxígeno, pues CaO, óxido de calcio, lo contenían. Y lo contrario era la reducción, la pérdida de oxígeno, o sea, sustancias que perdían oxígeno, pero que existían otras sustancias que lo captaban. Digamos, el CuO, el óxido de cobre, tiene oxígeno. Al reaccionar con el hidrógeno, entonces, el oxígeno lo captaba el hidrógeno y se producía agua y entonces quedaba libre el cobre. Eso era, para ellos era reducción. También entonces ahora vemos que las reacciones sin intervención del oxígeno, como el Fe más L2 que produce FeSL2, o el Cu sólido más AgNO3 que produce CuNO3 y 2Ag, son reacciones de oxidación-reducción. Esa es la concepción más actual de oxidación-reducción. En la actualidad se dice que en un proceso de oxidación-reducción es cuando hay una transferencia de electrones de unas sustancias a otras. Por eso entonces hay que definir qué es oxidación y hay que definir qué es reducción en los términos actuales. Oxidación es cualquier cambio químico en el cual se ceden electrones. Y vamos a definir entonces qué es reducción. Reducción es cualquier cambio químico en el cual se ganan electrones. Por eso es muy importante en estos ejercicios que vamos a hacer recordar los conceptos de números de oxidación, porque se van a hacer sobre esas ecuaciones que vimos con intercambio electrónico, que también se llama de oxidación-reducción. Definamos agente oxidante. Son sustancias que realizan la oxidación, es decir, aquellas que tienen el átomo que captura o que gana electrones. Su número de oxidación se hace menor, por eso dice que decrece. Son buenos agentes oxidantes: el oxígeno, los halógenos, los peróxidos, los nitratos, los permanganatos, dicromatos, el ozono, el ácido nítrico, el dióxido de manganeso. Es decir, mientras más electronegativo sea, son mejores agentes oxidantes. Vamos a definir agente reductor, que es la sustancia que provoca la reducción. Son las sustancias que ceden electrones. Son buenos agentes reductores el hidrógeno atómico, los sulfatos, las sales ferrosas, el ácido sulfuroso, el sulfúrico, el yodídrico, los hidruros. Sustancia oxidada es la que contiene el elemento que se oxidó, es decir, el que cede electrones y que actúa como agente reductor. O sea, la sustancia oxidada actúa como agente reductor. Y aquí vamos a ver que la sustancia reducida actúa como agente oxidante. Es la que contiene el elemento que se reduce. Es la que gana electrones. Es bueno tener en cuenta que agente oxidante y agente reductor se refiere a sustancias y no a uno de los átomos que contiene la sustancia. Y que el agente oxidante resulta reducido y el agente reductor resulta oxidado. Ejemplifiquemos estos conceptos y en la práctica ustedes van a ver lo sencillo que es la aplicación. Cu más HNO3 que produce CuNO3 dos veces más NO más H2O. Pasamos entonces a colocar los números de oxidación. Ustedes saben que un elemento en estado libre o natural, su número de oxidación es 0. Ustedes saben que esta molécula es neutra y que la suma de los números de oxidación es igual a 0. Como el oxígeno vale menos 2 y hay 3 oxígenos, entonces los 3 valen menos 6. Como hay otra norma que dice que el número de oxidación del hidrógeno es más 1, ahí se coloca. El resto, para que sea 0, es más 5. Luego el número de oxidación del nitrógeno es más 5, del oxígeno menos 2 y del hidrógeno más 1. Aquí en esta también es neutra.
esto es igual a 0. 2 por 3, 6, hay 6 oxígenos. Y 1 vale menos 2, 6 por 2, 12, entonces da menos 12, todos los oxígenos. Este 2 es el número de oxidación del cobre, más 2. ¿Qué le falta? Aquí vamos a terminar el del nitrógeno. ¿Qué le falta para que sea 0? Entonces dice más 10, porque más 12, menos 2 es 0. Y luego divide. Hay un solo cobre, 2 de 2, entonces el número de oxidación del cobre más 2. Hay 2 nitrógenos, 10 dividido 2 nitrógenos da más 5. Y hay 12, hay 6 oxígenos, 12 dividido 6 da menos 2. Esos son los números de oxidación del CuNO32. Y aquí, pues si el número de oxidación es de oxígeno menos 2, el nitrógeno va a ser más 2, y en el agua el más 1 y este menos 2. Ahí dimos un repasito de los números de oxidación. Vamos pues entonces a determinar cuáles cambiaron en el número de oxidación. El cobre, estaba el cobre 0 y pasó a cobre más 2. Y el nitrógeno, que también cambió de número de oxidación, de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Observen que ninguno de los demás elementos cambió en ningún lado de la ecuación. Vamos aquí. Entonces tenemos que el cobre pasó de 0 a más 2. Entonces el cobre pasó de cobre 0 a cobre más 2. Claro, aquí. El número de oxidación se hizo mayor. Si el número de oxidación se hace mayor, el elemento se oxida. O sea, pierde electrones, porque oxidación es perder electrones. Entonces, de 0 a más 2, ¿cuántos hay? Entonces, perdió 2 electrones. El que pierde electrones se oxida. Entonces, ¿quién se oxidó? El cobre. Si el cobre se oxida, entonces la sustancia oxidada es el cobre. El que se oxida es el agente reductor, entonces es el cobre. Nitrógeno. Estaba en nitrógeno más 5 y pasó a nitrógeno más 2. A nitrógeno más 2. Este número se hizo menor. Si el número se hace menor, gana electrones. Entonces, ¿cuánto hay de más 5 más 2? Hay 3, entonces. Ganó 3 electrones. El nitrógeno, entonces, se redujo. Porque el nitrógeno, si gana electrones, entonces se reduce. Entonces, nitrógeno se redujo. Sustancia reducida. Entonces, la sustancia reducida es HNO3. HNO3. Agente oxidante, el HNO3. FeCl2 más Cl2 que produce FeCl3. Se asignan los números de oxidación. El número de oxidación aquí al hierro es más 2. Cloro menos 1. El número de oxidación del cloro libre en estado natural libre es 0. El número de oxidación del hierro aquí es más 3. Y del cloro menos 1. Luego identificamos las sustancias, los elementos que cambian. El hierro cambió de hierro más 2 a hierro más 3. Y el cloro cambió de cloro 0 a cloro más 1, menos 1. Entonces, hierro y el cloro. Solamente los que cambian. Vamos pues a consignar los datos. Entonces sabemos que oxidación es cualquier cambio químico en el cual se pierden electrones. Y vemos que el hierro pasó de hierro más 2 a hierro más 3. De hierro más 2 a hierro más 3. El número se hizo mayor, perdió, se dio electrones. Entonces, ¿cuántos electrones se dio? Un electrón. El que sea electrones, pierde electrones, se oxida. Entonces se oxidó el hierro. La sustancia oxidada es FeCl2. FeCl2. Agente reductor FeCl2.
Vamos con el cloro. El cloro pasó de cloro 0 a cloro menos 1, de cloro 0 a cloro menos 1. Este número se hizo menor. ¿Y qué es reducción? Reducción es cualquier cambio químico en el cual se ganan electrones. En el momento en que se hace el número de oxidación menor es que se ganó electrones. Entonces, ¿quién ganó electrones? El cloro. ¿Cuántos? 1. Luego se redujo el cloro. Y la sustancia reducida es Cl2. El que se reduce es el agente oxidante. Entonces, agente oxidante el cloro. MnO2 más HCl que produce MnCl2 más Cl2 más agua. Asignamos los números de oxidación. Aquí el número de oxidación de los hierros es menos 2 y el manganeso es más 4. Lo explico para recordarles. La suma de los números de oxidación de una molécula neutra es igual a 0. Un oxígeno vale menos 2 y como hay 2, entonces menos 4. Y para que esto sea 0, el manganeso más 4. Como hay un manganeso, 4 y 1 da 4 y 4 y 2 da menos 2. Esos son los números de oxidación. Bueno, el hidrógeno es más 1, el cloro menos 1. Aquí el número de oxidación del cloro es menos 1 y el del manganeso es más 2. Aquí el número de electrones es 0, más 1 y menos 2. Ya están asignados los números de oxidación. Vamos a identificarlos. Los que cambiaron. Cambió el manganeso. Y cambió el cloro. El cloro y el manganeso cambiaron. El cloro pasó de menos 1 a cloro 0. Este número se hizo mayor. Y si el número se hace mayor, es porque pierde electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Perdió un electrón. Si pierde electrones, se oxidó. ¿Cuál se oxidó? El cloro. El que se oxida, si se oxida el cloro, entonces la sustancia oxidada es HCl. Y el agente reductor es HCl. El otro que cambió fue el manganeso. De manganeso más 4 a manganeso más 2. Este número de oxidación se hizo menor. Como se hace menor, ganó electrones. ¿Cuánto? De más 4 a más 2 hay 2 electrones. Si ganó electrones, se redujo. ¿Quién se redujo? El manganeso. La sustancia reducida, entonces, toda, a donde está el elemento que redujo, entonces MnO2. Y el agente oxidante MnO2. Ag2S más Sin más H2O que produce Ag más H2S más ZnOH2. Números de oxidación. El azufre es menos 2 y la plata es más 1. El zinc está en estado libre, entonces 0. Aquí es más 1 y menos 2. Hidrógeno más 1 y oxígeno menos 2. La plata está libre, entonces el estado libre natural es 0. El número de oxidación del azufre es menos 2 y el hidrógeno es más 1. El número de oxidación del zinc es más 2 en este hidróxido. El hidrógeno es más 1 y el oxígeno menos 2. Vamos a identificar los que cambiaron. Cambió la plata y cambió el zinc. La plata y el zinc. La plata pasó de plata más 1 a plata 0. Y el zinc pasó de zinc 0 a zinc más 2. La plata que pasó de más 1 a 0, el número se hizo menor. Y el zinc que pasó de 0 a más 2, el número se hizo mayor.
Vamos a empezar con este, que es el que se oxidó. Entonces, zinc. El zinc pasó de zinc 0 a zinc más 2. De 0 más 2, el número se hizo mayor, entonces pierde electrones, se dio electrones. ¿Cuántos electrones? 2 electrones. El que cede electrones, pierde electrones o se oxidó. Entonces se oxidó el zinc. Sustancia oxidada, el zinc. El que se oxida es el agente reductor. Y agente reductor es el zinc. Vamos con la plata. La plata Ag pasó de plata más 1 a plata 0. Si el número se hace menor, gana electrones. De más 1 a 0, entonces ganó un electrón. El que gana electrones se reduce. Entonces, ¿quién se redujo? La plata. Sustancia reducida. La sustancia reducida entonces es toda. Ag2S. Toda la molécula donde está la plata. Agente oxidante, Ag2S, HNO3 más H2S, que produce S, o sea, azufre, más NO más H2O. Números de oxidación: el hidrógeno más 1, el nitrógeno más 5 y el oxígeno menos 2. Aquí el azufre menos 2 y el hidrógeno más 1. Este está en estado libre, número de oxidación 0. Este es número de oxidación menos 2 y este es número de oxidación más 2. Este es el nitrógeno que es más 2 y el oxígeno menos 2. El hidrógeno aquí es más 1 y aquí menos 2. Los que cambian. Cambió el nitrógeno, que pasó de nitrógeno más 5 a nitrógeno más 2. Y el azufre, que pasó de azufre menos 2 a azufre 0. Vamos aquí entonces. El nitrógeno pasó de más 5 a más 2. El número se hizo menor. Y el azufre pasó de menos 2 a 0. Entonces, este número se hizo mayor. Si el número se hace mayor, se oxida. Entonces, el azufre pasó de azufre menos 2 a azufre 0. ¿Cuántos electrones se dio o perdió? 2, porque menos 2 a 0, pues obvio, 2 electrones. El que cede electrones o pierde electrones se oxida, entonces se oxidó el azufre. La sustancia oxidada es toda, H2S, ácido sulfídrico. Los agentes reductor, H2S. Luego tenemos el nitrógeno. El nitrógeno estaba en más 5 y pasó de más 5 a nitrógeno más 2. Nitrógeno más 2. Este número de oxidación se hizo menor, y si el número de oxidación se hace menor, gana electrones. ¿Cuánto? De 5 a 2 hay 3 electrones. Ganó 3 electrones. El que gana electrones se reduce. Entonces, ¿quién se redujo? El nitrógeno. Sustancia reducida. Sustancia reducida. El HNO3. HNO3. Y agente oxidante, HNO3. Cl2 más NaOH, que produce NaClO3 más NaCl más agua. Número de oxidación. El cloro está en estado libre. Su número de oxidación es 0. El número de oxidación del sodio es más 1. Del hidrógeno más 1 y del oxígeno menos 2. El número de oxidación del sodio aquí es más 1. Del oxígeno es menos 2 y del cloro más 5. Número de oxidación del sodio es más 1 y del cloro menos 1. En el agua el hidrógeno vale más 1 y el oxígeno menos 2. ¿Quiénes cambiaron? Cambió el cloro, que estaba en cloro 0 y pasó a cloro
más 5. Y cambió el cloro de 0 a menos 1. Este es un elemento, esta ecuación se llama de autooxidación-reducción. El mismo que se oxida es el mismo que se reduce. Observen que ningún otro elemento cambió, todos los demás. El sodio es más 1 en el otro lado de la ecuación. Es que al lado hay que mirar dónde cambian los números de oxidación, al lado y lado. Entonces vamos a colocar el cloro. Pasó de cloro 0 a cloro más 5. El número se hizo mayor, entonces perdió electrones. ¿Cuántos perdió? 5 electrones. El que pierde electrones se oxida. Entonces se oxidó el cloro. Sustancia oxidada, Cl2. Y el que se oxida es el agente reductor. Entonces el Cl2 es el agente reductor. Vamos entonces al cloro, que pasó de cloro 0 a cloro menos 1. Entonces el cloro estaba en 0 y pasó a cloro, número de oxidación menos 1. El número se hizo menor. Si el número se hace menor, gana electrones. ¿Cuántos electrones ganó? 1. De 0 a menos 1 hay 1. El que gana electrones se reduce. Entonces, ¿quién se redujo? El cloro. Y sustancia reducida, Cl2. Y el agente oxidante es el Cl2. KClO2 más KI más H2O que produce KCl más I2 más KOH. Número de oxidación. El potasio aquí es número de oxidación más 1. El oxígeno menos 2. Y entonces el cloro es más 3. Por esto, miren lo siguiente. La molécula es neutra. Como hay 2 oxígenos, vale menos 4. Y como hay un solo potasio, vale más 1. El resto, que es el del cloro, para que sea 0, es más 3. Este 3 es este. Menos 4. Dividido 2 da menos 2 y 1. Dividido 1, 1. Listo. Ahí pues le doy un repasito. El yodo vale menos 1 y el potasio más 1. Aquí cumple la norma, que el número de oxidación de un elemento del grupo 1 es más 1. El potasio del grupo 1 y el yodo es menos 1. En el agua, pues el hidrógeno más 1 y el oxígeno menos 2. Lo mismo aquí. Potasio más 1 y cloro menos 1. El yodo aquí está en estado libre, entonces vale 0. Y aquí el potasio es más 1, el oxígeno menos 2 y el hidrógeno más 1. Números de oxidación que cambiaron. Cambió el cloro. De cloro más 3 a cloro menos 1. Y cambió el yodo. De yodo menos 1 a yodo 0. El yodo está en menos 1 y pasó a yodo 0. Este número de oxidación se hizo mayor. Si el número se hace mayor, entonces pierde electrones. ¿Cuántos electrones perdió? Perdió un electrón. De menos 1 a 0 hay 1. El que pierde electrones se oxida. Entonces se oxidó el yodo. Sustancia oxidada, KI. Agente reductor, KI. Vamos al cloro. El cloro estaba en cloro más 3 y pasó a cloro menos 1. Cloro menos 1. Este número se hizo menor. Si el número se hace menor es que gana electrones. ¿Cuántos electrones ganó? De más 3 a menos 1 hay 4. 4 electrones. El que gana electrones se reduce. Entonces, ¿quién se redujo? El cloro. Sustancia reducida KClO2. Agente oxidante es KClO2. KMnO4.
más FeSO4 más H2SO4 que produce Fe2SO4 3 más MnSO4 más K2SO4 más H2O. Vamos a asignar los números de oxidación. El potasio es más 1, el oxígeno menos 2 y el manganeso más 7. El hierro aquí es más 2, el oxígeno menos 2 y el azufre más 6. El hidrógeno más 1, el oxígeno menos 2 y el azufre más 6. El número de oxidación del hierro aquí es más 3 y del oxígeno menos 2. Y el azufre va a ser más 6. Mire, yo se lo explico. Esto es igual a 0 porque es una molécula neutra. Este es 3, corresponde al hierro, 3 por 2, 6. Entonces los dos hierros valen más 6. Y hay 3 por 4, 12 oxígenos. Y uno vale menos 2, menos 24. Entonces todos los oxígenos valen menos 24. Que para el azufre es la resta. ¿Qué le falta a menos 24 para que va a 6, 0? Entonces usted dice más 18. Como hay 3 azufres, entonces 18 dividido 3 da más 6 para el azufre. 24 dividido 3 y dividido 4 da menos 2. Y 6 dividido 2 más 3. Ahí están los números de oxidación. El oxígeno es menos 2, el manganeso es más 2 y el azufre más 6. El potasio es más 1, el oxígeno menos 2 y el azufre más 6. Y en el agua el hidrógeno es más 1 y oxígeno menos 2. Vamos a indicar cuáles cambiaron. Entonces cambió el manganeso, que estaba en manganeso más 7 y pasó a manganeso más 2. Y cambió el hierro, que el hierro estaba en hierro más 2 y pasó a hierro más 3. Cambiaron los números de oxidación. Observemos que ninguno más cambió. Vamos entonces a determinar agente oxidante, agente reductor, sustancia, en fin, sustancia que tenemos ahí. El hierro pasó de más 2 a más 3. El número se hizo mayor. Entonces el hierro, Fe, pasó de más 2 a hierro más 3. El número se hizo mayor, entonces perdió electrones, se dio. Entonces, ¿cuántos? De más 2 a más 3, entonces perdió un electrón. El que sea electrones se oxida, porque oxidación es perder electrones, cualquier cambio químico en el cual se pierden electrones, que yo les tengo ahí, le había dicho. Entonces, se oxidó el hierro. Sustancia oxidada, toda, a donde está el elemento que se oxidó. Entonces, sustancia es FeSO4, la oxidada. Entonces, el agente reductor es el FeSO4. Vamos al manganeso. El manganeso estaba en más 7 y de más 7 pasó a manganeso más 2. Manganeso más 2. Este número de oxidación se hizo menor. Y si se hace menor, entonces gana electrones. ¿Cuánto hay de más 7 a más 2? Entonces 5 electrones. Ganó 5 electrones. El que gana electrones se reduce. Entonces se redujo el manganeso. Porque el que se reduce es aquel que gana electrones. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Y sustancia reducida. KMnO4. KMnO4. Agente oxidante el KMnO4. Bueno, hasta acá la ilustración de aquellos conceptos básicos: oxidación, reducción, agente oxidante, agente reductor, sustancia oxidada, sustancia reducida, elemento que ganó electrones, elemento que perdió, elemento que se oxidó, elemento que se redujo. Hasta luego y que estén muy bien.